Capítulo 8. Junto al río. Caminaba Siddhartha ya lejos de la ciudad y solo poseía una certidumbre, que no podía regresar, que la existencia que había llevado durante tantos años lo hastiaba en extremo, que había llegado a su fin para siempre. Había muerto el pájaro cantor que apareció en su sueño, al igual que el ave que cantaba en su corazón. Uy, qué doloroso, fíjate, había muerto el pájaro cantor que apareció en su sueño, al igual que el ave que cantaba en su corazón, fíjate, murió el ave que cantaba en su corazón. Las mallas de Sansara lo rodeaban por entero. Como una esponja absorbe el agua, así el desaliento y la muerte infiltraban cada poro de su piel. Fíjate, como una esponja sobre el agua, absorbe el agua, así el desaliento y la muerte infiltraban cada poro de su piel. Imagínate cómo se sentía. Siddhartha se encontraba pletórico de asco, desesperación y de muerte. Nada existía en el mundo que pudiese aligerar la carga de su espíritu y brindarle algún consuelo. Únicamente una cosa anhelaba: olvidarse por completo de sí mismo, encontrar el descanso y el aniquilamiento. Si al menos un rayo me redujese a cenizas, pensaba, o un tigre me destrozara, si tomase un vino venenoso que me otorgara el olvido y un sueño eterno. ¿Queda algún estercolero con el que aún no me haya manchado? ¿Una necedad o un pecado que no haya cometido? ¿Late todavía mi pecho? ¿Volveré a comer, dormir, yacer con una mujer? ¿No he agotado ya este círculo? Arribó hasta la orilla del gran río del bosque, vaciló a la orilla de ese río, agotado por el cansancio, agotado por el hambre. ¿Para qué seguir así? ¿Hacia dónde ir? Tenía un destino. En realidad no tenía ya ningún objetivo, solo un deseo profundo y doloroso: escapar a la pesadilla que lo obsesionaba, escupir el insípido vino, terminar de una buena vez con esa vida vergonzosa y miserable. A la orilla del río se levantaba un cocotero cuyo tronco se inclinaba hacia la corriente. Apoyándose en él, Siddhartha contempló el incesante correr del agua, y a cada momento que transcurría se acrecentaba en su espíritu el deseo de que el río lo sepultara. El abismo aterrador que se abría bajo sus ojos bien reflejaba el horrible vacío de su alma. Sí, el fin había llegado. Terminar su maltrecha vida, destrozar en pedazos esa carne miserable y lanzar los despojos a los pies de los dioses con una sonrisa irónica. Ese era el vómito que ansiaba, la muerte, la destrucción del molde que había acabado por detestar. Que los peces se alimentaran con ese loco de cuerpo decadente y podrido, que devorasen el perro de Siddhartha, que los cocodrilos lo devoren, que los dioses los descuarticen. Con el rostro demudado, miraba fijamente su faz reflejada en el río y le escupió asqueado. Imagínate esa imagen, o sea, ten esa imagen en ti, con el rostro demudado. Vamos a ver el significado certero de mudado: cambiarse repentinamente el color, el gesto o la expresión del semblante. Es un adjetivo que significa cambiado, alterado, desfigurado, un demudoso aspecto para no ser reconocido. O sea, alguien que ya está desfigurado, que ya se ha alterado por completo de su rostro, del que teníamos de Siddhartha. O sea, ya no estamos imaginando un Siddhartha. Ya no tenemos ese Siddhartha que lo sentíamos cuando estaba caminando por el bosque y que se encontró con el Buda. Ahora tenemos un Siddhartha que está irreconocible para nosotros. Entonces, con el rostro demudado, miraba fijamente su faz reflejada en el río y le escupió asqueado. El cansancio abatió sus brazos y se inclinó para dejarse caer, hundirse y desaparecer. Imagínate lo que tiene que haber en la mente de alguien para hacer eso, para escupirse. O sea, ¿tú harías eso? ¿Verías tu rostro en el río y te escupirías? Imagínate lo que es meterse ahí, ¿no? Hundíase hacia la muerte con los ojos cerrados. De pronto, desde una región remota de su alma, del pasado de su agotada existencia, surgió un sonido. Se trataba de una palabra, de una sílaba que, sin pensar, con voz balbuceante, se repetía a sí mismo. Uy, imagínate, o sea, estar a punto de entrar, a punto de estar en ese estado, por completo de entregarse, y que de pronto, desde una región remota de su alma, del pasado de su agotada existencia, escucha esto, del pasado de su agotada existencia, surgió un sonido. Mira cómo nos envuelve Hermann Hesse en esto. Se trataba de una palabra, se trataba de una sílaba que, sin pensar, con voz balbuceante, se repetía a sí mismo.
Era la antigua palabra con que comienzan y terminan todas las plegarias a Brahma, el Om sagrado, que significa lo perfecto o realización plena. Cuando el sonido del Om alcanzó el oído de Siddhartha, su adormecido espíritu despertó de súbito y comprendió la estupidez de sus actos. Siddhartha se impresionó profundamente, dándose cuenta de su situación. Tan confuso estaba, tanto se había apartado de su camino y tan proscrito del conocimiento. Proscrito, vamos a ver ese significado. Proscrito, significado, dame un segundo. Proscrito, desterrado, usado también como exiliado, condenado. Proscrito es un sinónimo de expatriado o con el fin de ser exiliado, desterrado de algún lugar. Entonces, fíjate, sigamos entonces. Dice, tanto se había apartado de su camino y tan proscrito del conocimiento, tan desterrado del conocimiento, que incluso había llegado a buscar la muerte. Fíjate, vuelvo a leer eso otra vez para que se endulcen los oídos nada más. Tanto se había apartado de su camino, y recuerda, estamos hablando de nosotros, de ti. Nosotros somos Siddhartha en este cuento. Imagínate en ese momento en el que uno se pueda sentir así. Tanto se había apartado de su camino, tanto se había proscrito del conocimiento, que incluso había llegado a buscar la muerte, permitiendo que este pueril deseo se incubara en su ser, buscar el descanso aniquilando al cuerpo. Lo que toda la agonía, los desencantos y la desesperanza de los últimos tiempos no pudieron lograr, lo realizó en ese momento único el Om, que penetrando en su conciencia le hizo recuperar la percepción de sí y reconocer su miseria y su equivocación. Om, repetía, Om, recordando nuevamente la conciencia de Brahma, reconociendo la indestructibilidad de la vida y de todo lo que es divino, lo que había llegado a olvidar. Pero todo duró un segundo, un relámpago. Al pie del cocotero se colapsó Siddhartha, vencido por el cansancio. Murmurando el Om, colocó la cabeza sobre las raíces y cayó en un profundo sueño. Su dormir resultó profundo y sin pesadillas. Como hacía mucho tiempo no lograba conciliar. Cuando despertó, muchas horas después, le pareció que transcurrieron 10 años. Escuchó el suave fluir del agua, sin saber dónde se encontraba y quién lo llevó ahí. Al abrir los ojos, vio con estupor el firmamento y los árboles. Fíjate, vio el firmamento y los árboles. No sabe cómo llegó ahí. Le pareció que transcurrieron 10 años. Es como si te hubieran noqueado, como si te hubieras desmayado, como si estuvieras despertando y diciendo, espérate, ¿dónde estoy? Es un escenario que nos está planteando pues está tan confuso. Entendemos qué sentir esa confusión de, a ver, espérate, pues, ¿dónde está? ¿Dónde estoy? Le parecía que únicamente había abandonado su vida anterior. En el primer momento esta pasada existencia le pareció una previa y antigua reencarnación. Una encarnación que precedió al nacimiento de su yo actual y que estaba tan lleno de asco y miseria que incluso quiso quitarse la vida. Sin embargo, sabía que junto al río, al pie de un cocotero, se había recobrado con el sagrado Om en los labios y tras quedarse dormido y despertar, contemplaba al mundo como un hombre nuevo. Eso es lo que pasó. Quedamente pronunció para sí mismo el Om, con el que se había quedado dormido. Le pareció que su largo sueño no consistió en otra cosa que meditar, penetrarse y sumergirse en el Om, en el indecible, en lo perfecto. ¡Ah, qué maravilloso sueño! Nunca antes el sueño había sido tan reparador, nunca antes el sueño había sido tan refrescante y tan rejuvenecedor. Probablemente murió verdaderamente, probablemente se ahogó y volvió a nacer en un cuerpo nuevo, pero no. Siddhartha se reconocía. Conocía sus manos y pies, al lugar en que yacía. En el pecho sentía a Siddhartha el excéntrico, el caprichoso que, sin embargo, se encontraba transformado y renovado, reposado, singularmente despierto, alegre y curioso. Siddhartha se incorporó y vio a un desconocido sentado frente a él. Era un monje de cabeza rapada y túnica amarilla que se encontraba en postura de meditación. Observó al hombre sin cabello, sin barba, y poco tardó en reconocer que el monje era Govinda, amigo de la juventud que se refugió con Buda, el majestuoso. Govinda también había envejecido, aunque su rostro conservaba los mismos rasgos que expresaban diligencia, fidelidad
afán de búsqueda y timidez. Sin embargo, ahora que Govinda percibía su escrutinio, abrió los ojos para observarlo y Siddhartha se dio cuenta de que no lo reconocía. Govinda se alegró de que estuviera ya despierto. Aparentemente había estado ahí sentado por un largo tiempo, esperando que despertara aún sin conocerlo. Me he dormido, dijo Siddhartha. ¿Cómo llegaste aquí? Sí, respondió Govinda. Y no es bueno dormir en lugares donde pululan las serpientes y transitan las fieras del bosque. Señor, yo soy discípulo del majestuoso Buda, el Sakyamuni. Iba peregrinando con mis compañeros a lo largo de este camino cuando lo vi durmiendo en este peligroso lugar. Intenté despertarlo, pero como su sueño era muy profundo, decidí rezagarme y sentarme a su lado. Parece que yo mismo, aun cuando deseaba velar su sueño, me quedé dormido. Mal lo he servido. El cansancio me ha vencido. Pero bien, ahora que se ha despertado, permítame alcanzar a mis hermanos. Te agradezco, Samana, por cuidar mi sueño, dijo Siddhartha. Ustedes, los discípulos del majestuoso, son muy amables. Puedes irte ahora. Me retiro, señor. Que usted conserve siempre una buena salud. Gracias, Samana. Adiós, respondió Govinda al tiempo que hacía un ademán. Adiós, Govinda, replicó Siddhartha. El monje se detuvo. Permítame inquirir, señor. ¿Por qué y de dónde conoce mi nombre? Siddhartha sonrió. Te conozco, oh Govinda, de la casa de tu padre, de la escuela de los brahmanes, de las ceremonias de los sacrificios, de nuestra marcha con los samanas y del momento en que te refugiaste con el majestuoso en el bosque de Jetavana. En el majestuoso bosque de Jetavana. ¡Eres Siddhartha!, exclamó Govinda. Ahora te conozco y no entiendo cómo no te reconocí de inmediato. Bienvenido, Siddhartha, qué alegría volver a verte. A mí también me alegra mucho. Has sido el guardián de mi sueño, te lo agradezco nuevamente, aunque no necesitaba ningún vigilante. ¿A dónde vas, amigo? No voy a ninguna parte. Cuando no es temporada de lluvias, los monjes siempre viajamos. Vamos de un lugar a otro, vivimos conforme a las reglas de la doctrina que nos han enseñado. Acogemos adeptos, seguimos caminando. Siempre es así. ¿Y tú, Siddhartha, a dónde te diriges? Conmigo, mi amigo, resulta igual que contigo. No voy a ningún lado, solo viajo. Soy un peregrino. Dices que eres un peregrino, repuso Govinda, y te creo. Sin embargo, perdona que te diga, oh Siddhartha, que no lo pareces. Vistes los ropajes de un hombre rico, usa los zapatos de un distinguido caballero y la fragancia del perfume de tu cabello no corresponde a la de un peregrino. No es el cabello de un samana. Es verdad, estimado amigo, eres un buen observador. Tu escrutadora mirada lo ha visto todo. Sin embargo, yo no te dije que fuese un samana. Expresé que estoy en camino. Soy un peregrino. Posiblemente, respondió Govinda. Pero pocos peregrinos andan con tales ropas, en tal calzado, con tal cabellera. Nunca he conocido un peregrino con tal imagen durante todos los años que he peregrinado. Te creo, mi querido Govinda, mas hoy conociste a dicho peregrino, con ese tipo de zapatos y esa clase de ropaje. Recuerda, amigo mío, que el mundo de las apariencias no es eterno, especialmente si se trata de la ropa, la cabellera y nuestro propio cuerpo. Porto el ropaje de un hombre rico, lo has observado acertadamente, y lo llevo porque he sido un hombre rico y uso el cabello al estilo de la gente mundana y lasciva porque he sido uno de ellos. Y ahora, Siddhartha, ¿qué eres ahora? Al igual que tú, no lo sé. Viajo, fui un hombre rico y ahora ya no lo soy. ¿Qué seré mañana? No lo sé. ¿Has perdido tus riquezas? Y responde entonces Siddhartha. ¿Las he perdido o ellas me han perdido a mí? Se desprendieron de mí. La rueda de la transformación gira rápidamente, Govinda. ¿Dónde está Siddhartha, el brahman, el samana, el hombre acaudalado? Lo temporal se transforma rápidamente y tú lo sabes, Govinda. Govinda miró al amigo de su juventud durante un largo rato. En sus ojos asomaba una duda. Después lo saludó como a una persona escumbrada y prosiguió su camino. Siddhartha lo vio partir con una sonrisa. Aún amaba al hombre leal y temeroso. ¿Cómo no amar todo y a todos en ese momento que seguía un sueño maravilloso, lleno del Om? El hechizo realizado en su interior durante el sueño, a través del Om, consistía precisamente en que estaba impregnado de amor por todo lo que contemplaba. Según lo consideraba actualmente, su enfermedad radicó exactamente en lo contrario, no ser capaz de amar a nada ni a nadie. Con una sonrisa en los labios, Siddhartha miró al monje alejarse. El sueño lo había fortalecido, mas el hambre le causaba dolor.
No había probado bocado en 2 días y ya eran lejanos los tiempos en que soportaba el ayuno. Tristemente, pero también con cierta alegría, pensó en aquellos tiempos. Recordó que alguna vez presumió a Kamala de 3 nobles e invencibles virtudes: ayunar, esperar, meditar. Fueron su fortuna, su poder y su fuerza, su piedra angular. En los atareados y laboriosos años de su juventud no aprendió nada más. Ahora lo habían abandonado. Ninguna le pertenecía. Ni ayunaba, ni esperaba, ni meditaba. Por las peores cosas renunció a ellas, por las que más rápidamente se desvanece. Por aquello que más rápidamente se desvanece. Por los goces de la sensualidad, la vida cómoda, las riquezas. Sin duda, su vida resultaba extraña. Ahora todo apuntaba a que se había convertido en una persona pueril. Siddhartha meditó sobre su situación. Pensar le resultaba difícil. Realmente no lo deseaba, pero se obligó a ello. Y escuchen eso, ¿no? Siddhartha meditó sobre su situación, pero pensar le resultaba difícil. Realmente no deseaba pensar, pero al punto en que se tuvo que obligar a meditar. Y dice así: ahora que las cosas más fugaces se han desprendido de mí, me encuentro de nuevo de pie bajo el sol, como en mi niñez. Nada me pertenece porque nada he aprendido, ni soy capaz de nada. Qué extraño. Ahora que ya no soy joven, que mi cabellera ha encanecido y que mis fuerzas menguan, he de comenzar por el principio, como un niño. Tuvo que sonreír de nuevo. Sí, su destino era singular. Enfrentaba la adversidad y volvía a presentarse ante el mundo vacío, desnudo y estúpido. Pero no se sintió triste por ello, no. Incluso sintió la urgencia de reírse de sí mismo y del extraño y necio mundo. Vasco está abajo, se dijo y echó a reír. Mientras lo decía, miró el río y notó que también este siempre se dirigía cuesta abajo, cantando con alegría durante el curso completo. Esto le agradó y con amabilidad sonrió al río. ¿No era el mismo río en que intentó ahogarse en tiempos idos, hace 100 años? ¿O acaso fue solo un sueño? Extraña ha sido mi vida, pensó. Ha seguido un curso muy especial. Cuando niño, únicamente tuve relaciones con los dioses y sacrificios. En mi temprana juventud, no hubo sino un ascetismo, pensamiento y meditación, búsqueda de Brahma y adoración por lo eterno del Atman. Ya de joven seguí los ascetas. El bosque fue mi hogar, sufrí calores y sufrí fríos. Aprendí a ayunar, enseñé al cuerpo a detenerse. Poco después, milagrosamente, la iluminación llegó en forma de la doctrina de Buda y percibí que en mi propia sangre circulaba la unidad del mundo. Sin embargo, temí nube de abandonar al Buda y sus grandes enseñanzas. Fui a aprender el arte del amor con Kamala. De Kamaswami aprendí a comerciar. Acumulé dinero, lo malgasté. Aprendí a complacer a mi apetito con manjares y halagar mis sentidos. Pasé muchos años dilapidando mi espíritu para aprender a no pensar y a olvidar la unidad. Dilapidando, fíjate esa palabra, tengo el significado, pero nunca he visto el significado así tal cual, ¿no? Es de algo de dilapidar, o sea, de quitarse algo, pero es malgastar o destruir los bienes propios y ajenos, despilfarrar o desaprovechar. Se refiere a despilfarrar o desaprovechar esto. Entonces aquí es cuando nos dice: pasé muchos años dilapidando mi espíritu para aprender a no pensar y a olvidar la unidad. No es como si hubiera regresado lentamente y por un largo camino, desde la hombría hacia la infancia, desde el pensamiento hacia la puerilidad. Y a pesar de todo, el camino ha sido bueno y el pájaro que habita en mi pecho, no ha muerto. Pero qué camino. Tuve que atravesar tanta estupidez, tuve que atravesar muchos vicios, tuve que atravesar múltiples errores, harto asco y tantas desilusiones y contrariedades, todo para volver a ser niño y poder comenzar de nuevo. Sin embargo, así está bien. Mi corazón lo acepta y mis ojos sonríen. Tuve que experimentar la desesperación, hundirme en el más absurdo de los pensamientos, el del suicidio, para ser capaz de experimentar de nuevo la gracia divina del Om y para poder dormir cabalmente y despertar del todo una vez más. Tuve que convertirme en un tonto para reencontrar al Atman en mi interior. He tenido que pecar para resucitar. ¿A dónde más conducirá mi camino? Este camino es un disparate, rodea, se mueve en círculos. Que vaya donde quiera, yo lo seguiré. Una maravillosa oleada de gozo llegó a su pecho. ¿De dónde brota esa alegría?, inquirió a su corazón. ¿Provendrá del reparador y largo sueño que también me ha hecho? ¿O del Om que proferí? ¿Vendrá de mi liberación, de la fuga total que me permite estar como un niño bajo el cielo? Qué maravilloso es huir, liberarse. Qué transparente y hermoso aire se respira. Allá donde me fugué, todo olía a ungüentos, especias, vino, exceso y molicie.
¿Cómo odié el mundo de la riqueza, de quienes se sacían de manjares y de juego? ¿Cómo me odié por permanecer en tan terrible mundo por tanto tiempo? ¿Cómo me devastaba? Envilecí, envenené y torturé a mi propio ser. Ahí envejecí y me torné malvado. Envilecí, vamos a ver el significado de esa palabra. Envilecí, significado de envilecer. Hacer vil y despreciable algo o alguien, hacer que se descienda el valor de una moneda, un producto, una acción de bolsa, etcétera, usado también como pronominal. Hacer vil, de envilecer, hacer vil y despreciable a alguien o algo, alguna cosa. Entonces dice, envilecí, envenené y torturé a mi propio ser. No, nunca más volveré a engañarme al pensar que Siddhartha era sabio. No obstante, he acertado al terminar con el odio que me profesaba al llevar esa vida. Por ello me felicito. Tras tantos años de necedad, recibe mi encomio, Siddhartha, porque nuevamente has tenido una idea. Has actuado al escuchar el canto del ave que llevas en el corazón y lo has seguido. Mi encomio se refiere a mi encomienda. Así se celebró y sintió satisfacción por sí mismo. Escuchó que su estómago rugía de hambre. Comprendió que en los primeros tiempos, que en los tiempos más recientes, había devorado hasta la desesperación y la muerte, un trozo de sufrimiento y de miseria que ahora escupía. Así está bien. Pudo permanecer más tiempo con Kamaswami, ganar dinero, dilapidarlo, saciar su estómago y permitir que su alma muriera de sed. Durante un tiempo mayor pudo vivir en un suave y mullido infierno si no hubiese llegado a un punto de extrema desesperanza y completa desesperación, cuando pendía sobre la corriente y estaba dispuesto a destruirse. Experimentar tal desesperación, ese profundo malestar y no sucumbir, constatar que el ave, fuente de su voz y alegría, seguía con vida. Era el origen de su gozo, de su risa, de que su rostro irradiara una sonrisa bajo su gris cabellera. Es bueno, pensó, probar personalmente lo que es necesario saber. El ansia por lo mundano y las riquezas no es buena. Lo sabía desde niño, siempre lo he sabido. Más ahora lo he vivido, no solo con la mente, sino con los ojos, con el corazón, el estómago. Qué bueno que lo sé. Durante largo tiempo, ponderó la transformación experimentada. Escuchó al ave mientras trinaba felizmente. No, el ave no había muerto como lo creía. Otra cosa en su interior era la que había fenecido, algo que hacía mucho tiempo clamaba por la muerte. Fenecido, vamos a ver ese significado. Fenecido, significado. Fenecer, poner fin a algo, concluirlo. Fenecer, verbo intransitivo de morir, llegar al término de la vida. Fenecido, acabarse o desaparecerse. Entonces, bien, dice, no, el ave no había muerto como lo creía. Otra cosa en su interior era lo que había fenecido, algo que hacía mucho tiempo clamaba por la muerte. ¿No sería lo que desde sus fervorosos años de asceta deseaba extinguir? ¿No sería su pequeño, asustado y orgulloso yo, aquel que había combatido y que lo venció por largos años y que volvía para impedirle la felicidad e inspirarle el temor? ¿Acaso no era el yo quien, junto al río, en ese bosque, acababa de encontrar finalmente a la muerte? ¿No debía a ese deceso que se encontrara hoy como un niño lleno de confianza, temeridad y alegría? Asimismo, ahora comprendía por qué combatió vanamente contra el yo cuando era Brahman y asceta. Le impidió triunfar el exceso de conocimientos, de versos sagrados, de prescripciones para el sacrificio, de mortificaciones, de tantos actos para llegar a la meta. Siempre, henchido de arrogancia, fue el más astuto, el más trabajador. Siempre se encontró un paso adelante de los otros sabios y sacerdotes o de los estudiosos. En el sacerdocio, el yo se refugiaba en la arrogancia y la espiritualidad, fincando su reino y prosperando, mientras él creía destruirlo con ayunos y meditación. Ahora percibía que la voz secreta tenía razón. Ningún maestro pudo enseñarle la salvación. Por tanto hubo de salir al mundo, perderse en la lujuria y el poder, en las mujeres y el dinero. Tuvo que ser mercader. Tuvo que ser entonces jugador, tuvo que ser borracho, ambicioso, para que muriera el samana y el sacerdote de su interior. Por ello tuvo que soportar hasta el final y la desesperación aquellos horribles años, aguantar el asco, el vacío, el absurdo de una vida malgastada y tediosa, para que el Siddhartha lujurioso y el ambicioso también fenecieran. Muerto, un nuevo Siddhartha resucitaba del sueño. Asimismo envejecería, eventualmente tendría que fallecer. Siddhartha era perecedero como todas las formas físicas. Pero hoy era joven, era un niño, era un nuevo Siddhartha pletórico de alegría. Pensaba estas ideas, escuchaba sonriente a su estómago, oía agradecido el zumbar de una abeja. Bienhumorado, contempló la corriente del río. Nunca antes el agua le había gustado tanto.
Jamás había escuchado y comprendido la parábola del agua corriente con tal fuerza y belleza. Le pareció que el río tenía algo especial que decirle, algo que aún no comprendía, pero que lo estaba esperando. En este río Siddhartha intentó ahogarse. En él se ahogó el viejo, fatigado y desesperado Siddhartha. Mas el nuevo Siddhartha sentía un profundo amor por el río y decidió no abandonarlo en algún tiempo. Capítulo 9. El balsero. Junto a este río quiero permanecer, pensó Siddhartha. Es el mismo que crucé hace mucho tiempo encaminado hacia la gente pueril. Cuando me condujo un amistoso balsero, con él quiero llegar. Comenzando desde esta cabaña, mi senda me llevó en aquel momento a lo que fue mi vida, que creció, envejeció y murió. Mi senda y mi presente nueva vida también deben iniciar aquí. Cariñosamente miró el agua corriente, la transparencia esmeralda, las cristalinas líneas de su trazado, tan ricas en secretos. Vio perlas brillantes surgiendo desde las profundidades, el azul del cielo y quietas burbujas flotando en su reflejante superficie. Con miles de ojos verdes, blancos, cristalinos azules, el río lo miraba. Cómo amaba estas aguas, cómo las disfrutaba, cuánto les agradecía. En su corazón escuchó la voz: ama esta agua, quédate a su lado, aprende de ella. Oh sí, él quería aprender de ella, escucharla. Quien comprendiera estas aguas y sus secretos, le parecía, también podría entender otras muchas cosas, múltiples secretos, todos los secretos. Vio el agua correr y correr. Incesantemente fluía y sin embargo ya no estaba ahí. Siempre era la misma y era nueva en cada momento. Grande sería aquel que pudiera entenderlo. Él no podía comprenderlo ni entenderlo. Solo sentía él alguna idea que lo agitaba, un recuerdo distante, voces distintas. Siddhartha se levantó. El hambre que lo atosigaba se volvió insoportable. Mareado, caminó hacia arriba del banco del río, escuchando la corriente y los alaridos hambrientos en el cuerpo. Cuando alcanzó el embalse, el bote estaba listo, y lo conducía el mismo balsero que alguna vez había transportado al joven Samana a través del río. Siddhartha lo reconoció. Él también había envejecido mucho. ¿Puedes pasarme?, preguntó. El balsero, asombrado de ver tan elegante hombre a pie, lo llevó hacia su bote y lo alejó de la orilla. Es una bella vida la que has escogido, dijo el pasajero. Debe de ser hermoso vivir junto a estas aguas cada día y cruzarlas. Con una sonrisa el hombre con el remo se movía de lado a lado. Es bello, señor, como dice, pero ¿no lo es cada vida? ¿No es hermoso todo trabajo? Puede ser, pero yo envidio el tuyo. Ah, pronto dejaría de disfrutarlo, esto no es para gente que viste ropa fina. Siddhartha sonrió. Ya había sido mirado antes con desconfianza a causa de mi fina ropa. ¿No quisieras tú, balsero, aceptar estas ropas que son una molestia para mí? Debes saber que no tengo dinero para pagar el viaje. Bromea, señor, rió el balsero. No estoy bromeando, amigo. Recuerda, ya una vez crucé el río en tu balsa gracias a tu generosidad. Así que te ruego que la vuelvas a demostrar hoy y que aceptes mis ropas por ello. ¿Intenta continuar viajando sin ropa? Ah, más que nada quiero dejar de viajar. Sobre todo desearía que tú, balsero, me dieras una vieja tela de lino y me aceptaras como tu asistente, o más bien como tu aprendiz, porque primero tengo que aprender a manejar el bote. Durante un largo tiempo el balsero escrutó al extraño buscando en su memoria. Ahora te reconozco, dijo finalmente. Una vez dormiste en mi cabaña. Fue hace mucho tiempo, tal vez hace más de 20 años, y te conduje a través del río. Nos separamos como buenos amigos. ¿No eras un samana? No puedo recordar tu nombre. Mi nombre es Siddhartha, y sí, era un samana cuando me viste la última vez. Sé bienvenido, Siddhartha. Mi nombre es Vasudeva, Vasudeva. Vasudeva. Hoy serás, espero, mi huésped, así que dormirás en mi cabaña y me platicarás de dónde vienes y por qué esa bella ropa es tan molesta para ti. Habían alcanzado la mitad del río, y Vasudeva empujaba el remo con más fuerza a fin de vencer la corriente. Trabajaba con calma, con los ojos fijos en el frente del bote, con curtidos brazos. Siddhartha se sentó, lo miró y recordó que en su último día como samana, el amor de este hombre había conmovido su corazón. Agradecido, aceptó la invitación de Vasudeva. Cuando habían alcanzado la orilla, lo ayudó a amarrar el bote a los pilotes. Después el balsero le pidió entrar a la cabaña, le ofreció pan y agua, y Siddhartha comió con enorme placer y también devoró con enorme gusto el fruto del mango que Vasudeva le dio. Al rato, casi al anochecer, se sentaron sobre un tronco en la orilla del río y Siddhartha le platicó al balsero, como si estuviera viendo en ese mismo instante, en esa hora de desesperanza, de dónde había llegado originalmente y cómo había sido su vida. Hasta altas horas de la noche se prolongó su relato. Vasudeva oyó con gran atención.
escuchando cuidadosamente, permitió que todo penetrara en su mente. Nacimiento y niñez, todo el aprendizaje, toda esa búsqueda, todo el goce, una de las más, toda la desesperanza, una de las más grandes, dijo el balsero, que esta era, entre las virtudes, una de las más grandes, la escucha. Como solo pocos sabían escuchar, sin haber pronunciado palabra, el relator sintió que Vasudeva dejó que entraran en su mente las palabras, sin perder una sola, silencioso, abierto, esperando sin impaciencias, sin añadir comentarios, solo escuchando. Entonces, es por eso que es muy importante esto. Esta era una de las más grandes virtudes del balsero. Él estaba escuchando atentamente, y como estamos viendo aquí, lo que nos escribe Germán Hesse, Siddhartha está aprendiendo de él, y aquí nos lo menciona, que es una de las virtudes del balsero, escuchar, como solo pocos sabían escuchar, sin haber pronunciado palabra. El relator sintió que Vasudeva dejó que entraran en su mente las palabras, sin perder una sola, silencioso, abierto, esperando sin impaciencias, sin añadir comentarios, solo escuchando. Y bueno, aquí simplemente haciendo una pausa porque habla de escuchar, por eso me estoy como deteniendo un poquito aquí. ¿Cuándo nosotros escuchamos de esta forma? Dejando que entraran en la mente las palabras, sin perder una sola palabra, silencioso, abierto, esperando sin impaciencias, sin añadir comentarios, solo escuchando. Siddhartha sintió que era una gran fortuna confesarse ante tal oyente, enterrar en el corazón la propia vida, la búsqueda, el sufrimiento. Pero al final del relato de Siddhartha, cuando habló del árbol junto al río y de su profunda caída del sagrado Om, y de cómo sintió amor por el río, el balsero escuchó con doble atención, entera y completamente absorto, con los ojos cerrados. Sin embargo, cuando Siddhartha enmudeció y un largo silencio se produjo, entonces Vasudeva dijo: «Es como lo pensé. El río te ha hablado. Es tu amigo. Dialoga contigo. Eso es bueno. Eso es muy bueno. Quédate conmigo, Siddhartha, mi amigo. Yo tuve una esposa. Su cama estaba junto a la mía. Debes vivir conmigo. Hay espacio y comida para los dos». «Te agradezco», dijo Siddhartha. «Tienes mi gratitud y lo acepto. También te doy las gracias, Vasudeva, por escucharme atentamente. Es rara la gente que sabe escuchar y nunca he conocido a alguien que lo sepa hacer como tú. También aprenderé esto de ti». «Lo aprenderás», repuso Vasudeva, «pero no de mí. El río me ha enseñado a escuchar. De él tú también lo aprenderás. Lo sabe todo. Todo se puede aprender de él. Tú ya has aprendido del agua que es bueno hundirse, buscar en la profundidad. El rico y elegante Siddhartha se está convirtiendo en el sirviente de los remos. El educado Brahman se convierte en un balsero. Esto también te ha sido dicho por el río. Aprenderás de él las demás cosas». Después de una larga pausa respondió Siddhartha: «¿Qué otras cosas, Vasudeva?» Vasudeva se levantó. «Es tarde», dijo. «Vámonos a dormir. No puedo decirte qué otra cosa. Oh, amigo, la aprenderás o tal vez ya la sabes. Mira, yo no soy un hombre educado. No tengo habilidad especial en la oratoria y tampoco poseo una especial facultad para pensar. De todo lo que soy capaz es de escuchar y ser piadoso. No he aprendido nada más. Si fuera capaz de hablar y de enseñar, podría ser un hombre sabio. Pero solo soy un balsero y es mi tarea cruzar a la gente sobre el río. He transportado a miles, y para todos ellos, mi río no ha sido sino un obstáculo en sus viajes. Ellos viajaban para buscar dinero y hacer negocios, y por bodas, peregrinaciones, y el río les obstruía su camino. Y el trabajo del balsero fue llevarlos rápidamente a través de ese escollo. Para algunos, entre miles, unos pocos, 4 o 5, el río ha dejado de ser un impedimento. Han escuchado su voz y el río se ha vuelto sagrado para ellos, como se ha vuelto sagrado para mí. Descansemos ahora, Siddhartha». Y bien, yo creo que aquí lo vamos a dejar para terminar entonces con el siguiente episodio. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Gracias.